Bueno, muy bien, 8 de la mañana, 58 minutos y ya nos metemos de lleno en la primera de las entrevistas que teníamos previstas justamente para esta mañana. Vamos a hablar con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, la primera vez en esta mesa en su calidad de ministro. ¿Cómo anda, Mieres? ¿Qué tal? Muy bien. Buen día, gracias por acompañarnos. No, un gusto, encantado. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo fue esta primera semana? Bien, intensa, de conocimiento de los funcionarios. Recorrimos todas las oficinas porque es importante conversar con la gente que es la que está en definitiva al frente de cada oficina del ministerio. Resolviendo temas, obviamente siempre es un ministerio que se caracteriza por tener permanentemente novedades, situaciones puntuales a veces, menos conocidas otras, pero en definitiva siempre hay asuntos que resolver. En particular la semana terminó muy bien porque logramos, después de un proceso largo, un acuerdo entre el Sindicato Médico del Uruguay y la Cámara de Emergencias Móviles. Había un conflicto planteado relacionado con la categorización salarial, con los niveles salariales y con las condiciones de trabajo. Un conflicto histórico ya de larga data. De larga data que se había reflotado unos meses antes, a fin de año aproximadamente, y que nosotros tomamos antes de que asumiera el nuevo gobierno, ya digamos a principios de febrero, fines de enero, principios de febrero, asumimos que ese era un asunto que teníamos que canalizar. Primero intervino en ese momento futuro ministro de Salud Pública, luego nosotros directamente a través del subsecretario Mario Aristi, y en la noche del viernes logramos, o mejor dicho, se logró, nosotros ayudamos, pero en realidad el acuerdo es entre las partes, logramos que se resolviera el tema y se levantara una medida de paro que estaba tomada para ese fin de semana, o sea, para el 7 y 8 de marzo. Así que terminamos contentos la primera semana con ese resultado, ¿no? ¿Ese acuerdo al cual se llegó atiende todos esos puntos? ¿Va a ir avanzando para avanzar sobre otros? Ese acuerdo es satisfactorio para las dos partes. Hay asuntos que quedan para adelante para seguir conversando, pero hay avances muy significativos en lo que tenía que ver con los contenidos del reclamo de los médicos de las emergencias móviles, con una situación muy peculiar, que es un panorama muy diverso, y de hecho las soluciones fueron, yo diría, casi casuísticas, porque con cada situación, por ejemplo, las emergencias móviles del interior tienen un panorama, una situación, un mercado muy diferente a las de Montevideo. A su vez, dentro de las de Montevideo hay algunas que están asociadas a mutualistas y otras no. Algunas están en mejor situación que otras. O sea que se contemplaron todos esos elementos. A su vez, el sindicato médico también entendió que era importante manejar un criterio diferencial y por eso se logró un muy buen resultado. Bien, tiene también allí arriba de la mesa otra situación que se da con el mundo de la curtiembre, pero particularmente por el caso de la curtiembre París. Sí. Está complicado el tema del acceso a mercados, situaciones muy complejas que se están dando. ¿Cómo está ese tema? A ver, primero el sector curtiembre en general está muy complicado. Muy complicado, sí. Muy complicado. En particular, curtiembre París también tiene una situación especialmente difícil. Y ahí hay un conflicto que surge de una decisión de la empresa de despido de más de 100 personas. Y bueno, a partir de allí empieza ese diálogo, esa negociación que está en manos de la DINATRA, de la Dirección Nacional de Trabajo. Hay prevista una nueva audiencia para este jueves, buscando destrabar el conflicto y encontrar caminos que permitan un entendimiento entre las partes. Es difícil cuando no hay mercado. Es muy difícil, claro. Porque en realidad sí, esa es la realidad. La situación es esa. Lo que hay en el medio es buscar algún mecanismo paliativo en el mientras tanto. Y hay seguros de paro que están corriendo, entonces ahí puede haber una ventana de tiempo entre el seguro de paro y lo que al final podría ser, si no hay cambios en el mercado, al final un destino de despido, más allá de cuántos, cómo, eso es lo que se está discutiendo. ¿Cuándo? ¿Cuántos? ¿Cómo? Todo eso es parte del diálogo. Usted antes de asumir tuvo una reunión con los trabajadores de la curtiembre, después tuvo alguna instancia con la empresa, quedó solamente en el ámbito de la DINATRA. Yo tuve una reunión con los trabajadores antes de asumir. Luego hubo contactos desde las autoridades del ministerio, no míos particularmente, pero sí
de jerarcas nuestros del ministerio con gente de la empresa, ya que hay comunicación y estamos esperando a ver qué pasa en la audiencia del próximo jueves, con la expectativa de que haya algún camino dentro de una realidad que no se puede inventar, ¿no es cierto? Cuando no hay mercado, cuando hay una dificultad de obtención de clientes para la producción, se empieza a generar este tipo de problemas. Y cabe pensar que podría extenderse a otras empresas. ¿Ha habido algún contacto de dificultades en otras, siendo justamente la dificultad en el rubro? Por ahora está focalizado en este caso. No nos adelantemos, esperemos que así siga siendo, pero es un sector en problemas y hay sectores que tienen dificultades, los frigoríficos también hay problemas, pero esos son mucho más puntuales, porque tienen que ver con este problema del mercado chino, que se retrajo por el coronavirus. Entonces ahí las cosas se vuelven más manejables porque tienen que ver con escenarios de mediano plazo más favorables. Claro, y ya que habla de situaciones disímiles que se dan en un mismo sector de actividad, pensando en lo que van a ser los consejos de salarios, las nuevas rondas que tendrán que comenzar a negociar, ¿se puede mantener el criterio aquel que tuvo o tuvieron las rondas anteriores, concretamente la ronda anterior inmediatamente, que fue categorizar a los distintos segmentos dependiendo de si eran sectores en problemas, sectores que podían ubicarse en un punto medio o sectores dinámicos? Ese puede ser un camino. No hemos avanzado con el Ministerio de Economía, que es con quien claro, con quien se tiene que hablar eso. Las pautas. Porque, pero como criterio le pregunto, ¿qué le parece a usted? Sí, a ver, la dinámica indica un cronograma. El cronograma está marcado en cuanto a que hay 10 grupos que empezaron a negociar en enero. Alguno de ellos ya resolvió, otros están encaminados, otros han postergado la negociación para un poco más adelante. Luego viene el 30 de abril que se vence el acuerdo en la construcción y ese va a ser un capítulo grande. Un capítulo importante porque además es el primero en la nueva administración y luego a partir del 30 de junio vencen un número importante de casos y por lo tanto se van a instalar decenas de consejos de salarios que empezarán a negociar. Antes del 30 de abril deberíamos tener las pautas para definir un poco la orientación del gobierno en la negociación de la construcción, pero que a su vez son pautas generales que van más allá del caso concreto. Si va a ser por franjas, la verdad es una cosa que todavía no hemos conversado con la ministra de Economía. Está claro que lo tenemos que hacer y será en las próximas semanas. Sin duda que si uno tiene una realidad difícil como el Uruguay lo está viviendo, además por el contexto internacional que es de una volatilidad y de una dificultad para establecer tendencias, no ya de mediano plazo, de corto plazo, bueno, con todo eso arriba de la mesa, capaz que en unas semanas el escenario se hace un poquito más claro con respecto a cuál va a ser la tendencia y de repente es importante esperar un poco antes de tomar decisiones. Pero es claro que la situación de las distintas ramas del aparato productivo no es la misma. Entonces, probablemente eso tenga que ver también con la orientación de las pautas. Claro, y con respecto a esto, ya que estamos en el tema de negociación salarial y consejo de salarios, le pregunto, ¿qué están vislumbrando ustedes que puede pasar? Porque este incremento del dólar, este salto que pegó el dólar, que llegó para quedarse, seguramente no ceda terreno en lo inmediato, lo que genera es un empuje inflacionario y probablemente la inflación de marzo y abril sean inflaciones elevadas, lo que en el índice anualizado móvil genera una presión inflacionaria que le va a agregar una combustión extra a la negociación salarial. ¿Qué están pensando para ese escenario? Todavía no hemos definido, es parte también de lo anterior. Pero, ¿comparte el pronóstico que acabo de hacer yo? Yo creo que está claro que el aumento del dólar llegó para quedarse. Podrá variar un poco en la franja, podrá haber tenido un efecto de elevación y luego un retroceso, pero no al nivel de lo que estábamos antes. Eso tiene un impacto inflacionario que hay que medirlo bien, que no es inmediato, no es en el mes, sino que se proyecta un par de meses para adelante. Hay que tener cautela en cuanto a cuál va a ser el impacto sobre la inflación y sobre la inflación anualizada. De todas maneras, en general, los acuerdos tienen cláusulas que están vinculadas con el componente inflacionario. No digo que eso sea lo que vamos a hacer para adelante,
pero es muy difícil que no esté arriba de la mesa. Pero entonces, cláusulas tipo. gatillos seguro en los convenios van a existir. No nos adelantemos, pero me parece que algún mecanismo que de alguna forma tome en cuenta si es que el IPC se dispara, algún mecanismo de actualización deberíamos tener en cuenta, ¿no? Concretamente, recién estábamos hablando de situaciones complejas en algunos rubros de actividad. El primer paro que va a tener el gobierno importante es el de la educación, el próximo 12. Así lo han anunciado los sindicatos, sobre todo de la educación a nivel de secundaria. ¿Cómo está viendo este anuncio de paro, lo que va a pasar el 12? ¿Qué adhesión espera que tengan? Yo creo que se ha cometido un error de apreciación de parte de los sindicatos que han resuelto este paro, porque están haciendo un paro contra un borrador de un proyecto de ley que todavía no ingresó al Parlamento y que todavía no se sabe qué contenidos va a tener. Es un paro por las dudas, es un paro que afecta a los gurises, a los estudiantes, a los chiquilines, sobre todo a los más débiles, que son los que tienen más dificultades para encontrar alternativas ese día cuando los padres tienen que ir a trabajar y donde dejan a los chiquilines, ¿no es verdad? Estamos hablando de un paro enseñanza media, estrictamente, que al principio era solo Montevideo, luego hubo una medida más algunas amplia. filiales más amplias. Vamos a ver, yo creo que no es un paro precisamente popular, me parece que es un error. Por otro lado, yo digo, este gobierno ha prometido una reforma educativa y va a haber una reforma educativa. No me parece que la medida de los sindicatos de la enseñanza, y me refiero estrictamente a ADES y FENAPES, que son los que han anunciado estas medidas de lucha, no me parece que la mejor manera de iniciar un proceso de reforma sea parar porque estoy en contra a priori. Yo creo que hay que discutir, que hay que dialogar y que hay que llevar adelante un cambio. Yo creo que los docentes uruguayos van a tener mejores condiciones de vida con una reforma que con la situación actual, mejores condiciones laborales, mejores condiciones para desarrollar su vocación, porque ¿qué más quiere un docente que en vez de estar saltando de un establecimiento educativo a otro con horas salpicadas tenga concentración en un solo lugar? ¿Qué más quiere que haya una actualización de contenidos y que los estudiantes tengan ganas de que no se sientan aburridos, que tengan ganas de aprender, que tengan al profesor conocido todo el año, varios años? Todo eso es la idea de una transformación educativa. ¿Pero qué faltó entonces? ¿Faltó quizás esa instancia de poder hablar y expresarlo? ¿Está en el tapete la posibilidad de hacerlo? Yo creo que es importante hablar sobre los contenidos de la reforma educativa y no a priori decir, oye, yo voy a parar porque no quiero estos cambios y acusar además a un proyecto de cambio de privatizador que no tiene nada de privatizador. Acá hay una reafirmación de la enseñanza pública. O sea, me estoy metiendo en un tema que no es de mi cartera, pero que como político y como además como un ex docente de largos años, estoy convencido de que los chiquilines, porque además la situación actual de la educación en nuestro país es totalmente diferencial por nivel socioeconómico. Eso lo sabe todo el mundo. Es decir, hay una inequidad brutal en el sistema educativo uruguayo. Las tasas de egreso de enseñanza media, justamente, según nivel socioeconómico, son 6 o 7 veces más altas entre los niveles socioeconómicos más altos que entre los gurises de nivel socioeconómico más bajo, donde egresa de secundaria menos del 20% y a nivel más alto alrededor del 70%. Entonces, ¿cómo no vamos a intervenir para cambiar esa situación y para lograr un sistema educativo más equitativo? Entonces, arrancar con un paro a 12 días de comienzo de una gestión y contra una ley que ni siquiera ingresó al Parlamento, ya no es que esté votada o aprobada, nadie todavía sabe en definitiva cuál va a ser el contenido. Me parece que es a destiempo, es contraria a los intereses de los chiquilines y contraria, mi opinión, a los intereses de los docentes. ¿Qué piensa que va a pasar el jueves? Yo tengo la impresión de que va a haber un muy bajo acatamiento. Tienen todo el derecho de hacer el paro, por supuesto. ¿Qué voy a decir? Es una realidad. Un sindicato decide una medida de lucha, tiene todo el derecho, es parte de las reglas de juego, es parte del sistema democrático, pero también es parte del sistema democrático que nosotros digamos, esto no va en la dirección
correcta para lo que tiene que ver con el interés de la propia educación del país. ¿Tenemos que reformar la seguridad social? Sí, y sí, no hay vuelta. Sí, lamentablemente por problemas de sostenibilidad. Se ha postergado esta discusión, porque venimos hablando hoy mucho sobre el tema de la reforma o de, por lo menos, un análisis profundo del tema de seguridad social. Es que el gobierno anterior lo pateó para Es decir, yo me acuerdo al ex ministro de Economía, Danilo Astori, anunciar hace un par de años de que el gran tema del próximo gobierno debía ser la reforma de la seguridad social, por las urgencias que existen en los números. Los números muestran una tendencia en donde el déficit de la seguridad social va aumentando y estas cosas, esto es como cuando tenés que doblar con un transatlántico, es decir, la duración de la maniobra es larga. Por lo tanto, cuando uno va adelantando una reforma de la seguridad social, los efectos de esa reforma no son inmediatos. No es inmediata. No es un problema. A ver, no es que hay que hacer la reforma para bajar el déficit fiscal ya. El déficit fiscal hay que bajarlo y para eso hay que hacer una serie hay que tomar una serie de medidas de contención del gasto. Pero la reforma de la seguridad social es de mediano y largo plazo y tiene que ver con la situación de este gobierno, pero sobre todo de los próximos gobiernos. Por lo tanto, hay que buscar un diálogo. Eso, porque por supuesto es un tema sensible si los hay. Sin duda. ¿Cuál va a ser el encare? ¿Cuáles son los primeros pasos que van a llevar, como usted decía, a ese diálogo, a esa discusión que lógicamente va a tener que ser amplio? Sí, en el proyecto de ley de urgencia está la idea de crear un comité de expertos, de 15 expertos, que van a ser aprobados por el Senado de la República, ese comité, y ese comité empezará a trabajar en la segunda mitad del año, porque entre que se vota la ley de urgencia, se aprueba la lista y yo adelanto. En esa lista del comité de expertos la idea es que haya gente de todos los pelos, que haya una representatividad de opiniones técnicas, académicas, especializadas, desde todas las tribunas, es decir, que nadie pueda decir que esto es, para decirlo de una manera sencilla, un comité de expertos de la coalición de gobierno. No, la idea es que sea un comité de expertos del país y que trabajen de manera técnica, seria, objetiva, como corresponde a los expertos, elaborando primero un diagnóstico en diálogo con las organizaciones sociales y con los grupos que quieran transmitir distintas miradas e ideas, y que termine ese diagnóstico con una propuesta. Lo que estamos discutiendo es la velocidad de eso. Yo creo que la velocidad tiene que ser la mayor posible. Y eso implica tener el objetivo de que a comienzos del año que viene, no más allá de la mitad del año que viene, haya un proyecto de ley de reforma de seguridad social que ingrese a la discusión parlamentaria. ¿Qué tiene que tener? ¿Qué componentes tiene que tener esos grandes ítems para poder dar la discusión de esta reforma de la seguridad social? Porque probablemente, esto es una opinión, creo que si se parte de la necesidad de una reforma por un tema de déficit, más allá de que no impacte inmediatamente, se parte de un punto equivocado. No, yo creo que eso es una obligación que nos establece la realidad. Es decir, hay un problema de sostenibilidad. Sí. No es el mejor punto de partida. Uno le gustaría reformar la seguridad social no por la urgencia de la sostenibilidad económico-financiera, sino por principios más generales. Pero bueno, las autoridades del BPS dicen que el actual sistema no tendría problemas hasta 2040 mínimo. No, bueno. Lo ha dicho acá el presidente del BPS. El BPS tiene una asistencia mensual que en términos comparados, digamos, implica la afectación de varios puntos del IVA directamente para sostener al BPS. Pero además es el conjunto del sistema de seguridad social el que tenemos que analizar. Pero el BPS en particular ha sufrido además el impacto de decisiones erróneas por parte de las autoridades anteriores. No hay que olvidarse que en el 2008 se cambió la cantidad de años de aporte para jubilar y eso tuvo consenso porque hubo informes del BPS que estimaron el costo de ese cambio y le erraron en la sexta parte, es decir, el impacto en las arcas del BPS fue 6 veces más de lo que el informe del BPS dio al Parlamento para que el Parlamento votara. Y eso aceleró. Eso le preguntan a Danilo Astori, no es necesario preguntarle a ningún dirigente de los partidos que ahora estamos en el gobierno. Eso fue
expresado muy claramente por el equipo económico del Frente Amplio en los últimos años, explicando el deterioro. Después hubo un cambio también en el sistema de certificaciones médicas, que multiplicó casi por 4, por 3 veces y media la cantidad de días de licencia médica de los trabajadores uruguayos en los últimos años. Un sistema mucho más flexible, pero que implicó un aumento de costo para... ¿Nos enfermamos más o nos avivamos más? No sé, por eso yo creo que eso es un tema que hay que analizar, porque es raro que los uruguayos nos pasemos a enfermar de golpe casi esto porque antes las revisiones... O antes iba la gente enferma. Esto porque antes la revisión la hacía el EPS y ahora el nuevo régimen pasó con la certificación del médico referente en la mutualista o en el lugar donde se atiende ese trabajador. Sí. Y bueno, eso tenemos que estudiarlo, a ver si realmente ahí se puede haber algún correctivo. Pero independientemente de eso, todas esas medidas, el déficit de la seguridad, tenemos que analizarlas todas en su conjunto, sin dejar de tener cada una su especificidad, pero la reforma de la seguridad social tiene que ser una reforma integral, con criterio de equidad y con criterio de sustentabilidad en el largo plazo. Ministro, le cambio de tema porque estamos recibiendo muchas consultas con respecto a la situación de los trabajadores del frigorífico Canelones específicamente, que si puede ahondar y profundizar con respecto a eso. También tuve una reunión con los trabajadores del frigorífico Canelones, ahí hay una situación de seguro de paro desde octubre, y el problema que ellos están planteando no es tanto que no esté ahora cubierto por seguro de paro, sino que no tienen una perspectiva de cuándo, digamos, volverían a trabajar, a la situación activa. Y estamos en eso, estamos tratando de ver qué perspectivas hay. Obviamente en este panorama mundial las perspectivas la coyuntura se complica. Muy volátiles, pero yo entiendo el planteo de ellos, entiendo además que están en una situación de alta incertidumbre, de una situación difícil, porque cuando uno está en seguro de paro y además no tiene perspectivas de fecha cierta... Pero hay diálogo entre la empresa y los trabajadores, ¿se va a instalar algo más formal? Nosotros queremos, obviamente, ayudar a que allí también haya alguna perspectiva, ¿no? En el rubro frigorífico se van a sumar más situaciones. Y estamos con un problema, la situación de la industria frigorífica, repito, uno sabe que... Por favor, la exportación de carne es una pata clave del desarrollo productivo del país siempre, pero tiene sus vaivenes. Estamos en un momento en donde el vaivén es negativo y eso está afectando a todo el área, ¿no? ¿Es inminente algún anuncio más a nivel de la industria frigorífica por estas horas sobre situaciones complejas, ¿no? Vamos a ver, esperemos que no, pero vamos a ver. Es una industria que está complicada, que está siendo afectada sobre todo porque tenía a China como referente en cuanto a volumen y precio. Y se cayó el mercado y el precio. Sí, las dos cosas. Y tampoco hay perspectivas de que haya un cambio, estamos en la misma. ¿Cuándo puede llegar a revertir? Puede haber reactivación del mercado, pero va a demorar, porque todo el comercio con China está demorado en su reactivación. Decían que están esperando no sé cuántos barcos para ingresar a los puertos chinos después de todo este problema del coronavirus. Pero también está el problema de que los precios difícilmente retornen en los niveles que existieron el año pasado, ¿no? Arranca en esta jornada el acuerdo de ministros, mano a mano del presidente con ministro y su secretario. ¿Le toca hoy o le toca mañana a usted? Mañana. ¿Qué le parece esta dinámica de trabajo? Que es distinta, digamos, a los consejos de ministros que nos tenía acostumbrado el doctor Tabaré Vázquez, que era una reunión de 2 horas con todos sus ministros, todo el gabinete. Ahora cambia la dinámica, el presidente Lacalle Pou mano a mano con cada ministro, dependiendo de la agenda y las horas. Con toda franqueza, a mí me gusta más esto. Me parece que permite un diálogo más directo, permite que el presidente esté mucho más al tanto de cada tema, de cada cartera, un seguimiento mucho más específico, porque los consejos de ministros es una reunión plenaria donde se eligen más de 2 o 3 temas, no se pueden tratar, por lo tanto puede pasar muchas semanas sin tratar ningún asunto de una cartera. Y los temas pasan y ocurren. Entonces, estar yo desde la mirada, puesto en los zapatos de Lacalle Pou, me parece una decisión totalmente compartible. Antes de despedirlo, usted renunció a la presidencia del Partido Independiente justamente para asumir como ministro. ¿Sabe quién va a quedar en su lugar? ¿Cómo se va a resolver? Estamos ahora en un proceso de elección de la nueva mesa ejecutiva y eso va a ocurrir el domingo 22 de marzo.
Y esa nueva mesa ejecutiva es la que elige el presidente. Yo no quiero adelantar nombres porque me parece que eso debe ser después de la elección. Pero ya hay favoritos. Ya está. Sí. Muy bien. Mire, gracias por habernos Muchísimas acompañado. gracias. Un placer. Cerramos con el ministro Pablo Mieres, con quien seguramente este año tendremos mucho para conversar. Ya volvemos con más temas en Arriba Gente. Gracias, Mieres. Un gusto, Gracias. encantado.